Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad es crucial para la iglesia. Es muy importante, medular, digamos. Es uno de los pilares que la iglesia, o mejor dicho, uno de los pilares que sostienen la iglesia. Sin el tema de hoy, la iglesia no sería iglesia, sería, no sé, una logia, un club. Y hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Eh, porque la iglesia necesita arrepentirse. Es una necesidad, es un requisito. No puede haber una iglesia, digamos, que no se arrepienta, porque esa iglesia deja de ser iglesia con el tiempo y se convierte en una secta, se convierte en una especie de logia. No hay, eh, digamos, lugar a Dios cuando no hay arrepentimiento. Y es muy importante, y vamos a verlo. Vamos a empezar a ver qué significa esto, ¿no? Para empezar, el arrepentimiento, ¿no? Es la acción de arrepentirse. Lo que es una acción que significa cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso según la RAE, según la Real Academia Española, ¿no? Que es el ente que rige nuestro idioma. Eso es lo que significa arrepentimiento o arrepentirse, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Y eso es una de las cosas, o sea, este es un tema que es medular, como yo decía al principio, porque cambiar de opinión o simplemente no soy consecuente con lo que venía haciendo, ya no lo hago así. Eso es lo que significa un verdadero arrepentimiento. Obviamente que en el argot popular está la acepción de arrepentimiento como el sentirse mal por haber hecho algo malo. Eso también está en la RAE, es una de las acepciones de la palabra, o mejor dicho, del verbo arrepentirse. Pero eso no es bíblico. Lo bíblico es esta acepción de la RAE, que es el cambiar de opinión. Ya no lo voy a hacer así, ya no lo vuelvo a hacer y me comprometo con esa decisión que tomé en ese momento. Y eso es lo que marca el verdadero arrepentimiento, porque el sentirse mal por una acción que también es válido, obviamente, ¿no? Yo no digo que no, pero no necesariamente uno se arrepiente con el sentirse mal, porque ese sentirse mal puede ser parte de un remordimiento o de la culpa o de la vergüenza que se genera naturalmente por haber hecho alguna cosa que no se debía hacer. Pero eso no necesariamente me mueve a no volverlo a hacer, sino que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, porque las decisiones que nosotros tomamos son las que verdaderamente nos llevan por el camino correcto, más no así las emociones. Es más, eh, la Biblia, en ninguna parte tú vas a conseguir ningún versículo en realidad que te diga, bueno, si tú te sientes de esta u otra manera, entonces, bueno, ora o alaba a Dios o congrégate. No, sino que son órdenes independientemente de los sentimientos. Es más, por el contrario, la Biblia nos enseña a mantener al margen nuestras emociones, no censurándolas en el sentido de sentirlas, o sea, tenemos derecho de sentirlas, eso lo deja muy claro la Biblia también, pero sí nos limita a las acciones que podamos llevar a cabo a consecuencia de lo que podamos sentir. Eso sí, como por ejemplo, moléstate pero no peques por causa de la molestia, ¿no? Airaos pero no pequéis, dice la Reina Valera del 60. Entonces son, digamos,
enseñanzas que nos dejan la Biblia y que nosotros debemos obviamente conocer para saber de qué manera debemos actuar. Bueno, yendo a la palabra de Dios, nos encontramos en Lucas 24, versículos 46 y 47, que dice así: y les dijo, así está escrito, este es Jesús hablando obviamente, ¿no? Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué comenzando desde Jerusalén? Porque es en Jerusalén donde Jesús enseña estos principios. Porque dice justamente en el versículo 47 que se predique en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. El centro de la predicación es Jesucristo, siempre. Y Jesucristo nos pide también que en su nombre, es decir, Él es el centro, cuando dice en su nombre, significa que Él es el centro, pero los temas paralelos que derivan de Él, los medulares son el arrepentimiento y el perdón de pecados. No es la prosperidad, no es el diezmo, no es la ofrenda, no es otra cosa, sino que el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque allí se basa prácticamente todo, en el sentido de que yo hago esto porque amo a Dios. Así como Jesús una vez, ¿verdad? Le preguntó a un escriba, me parece, bueno, el escriba le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le devuelve con otra pregunta y le dice, bueno, ¿cómo dice? ¿No? Y él le dice, bueno, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, ¿no? Y Jesús también le dice, sí, el segundo también es tan importante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eso quiere decir, bueno, y de hecho dice, ahí se resume la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque en el amor se basa el hecho de que yo obedezca a Dios. Cuando yo amo al Señor, entonces yo voy a ser consecuente y por lo tanto yo me voy a someter porque entiendo de que Él me ama y cuida de mí. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, yo voy a dejar de hacer las cosas que a Él le desagradan, voy a dejar de hacer las cosas que a Él le entristecen, ¿verdad? Para ya no hacerlas más. Ahí es donde viene el arrepentimiento. Ese cambio de parecer, a pesar de todo el bagaje que yo pueda traer, ¿verdad? En mi mente y en mi corazón, de cómo fui criado, de cómo fui moldeado por el mundo, no solamente por mis padres, sino por el mundo, ¿verdad? Lo que viví en el colegio, lo que viví en la universidad, lo que viví en el trabajo, lo que vivo en el trabajo, lo que sea, que son las cosas que me van moldeando poco a poco, ¿no? Y yo voy tomando decisiones y haciendo votos dependiendo de las cosas que me ocurran. Como por ejemplo, no sé, viene alguien y me humilla, ¿no? Porque hice mal algo, entonces yo hago un voto que nadie sabe, solamente yo en mi corazón, y digo ya, nunca más voy a decir esto, nunca más voy a hacer esta otra cosa. Entonces son votos que hacemos. Y esos votos se van incorporando a nuestros sistemas de creencia y obviamente llegamos a los pies de Cristo normalmente distorsionados, llegamos heridos, llegamos destruidos emocional, ni te digo espiritual, ¿sí? Incluso a veces físicamente, enfermos, deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es necesario que yo empiece a arrepentirme de aquellas cosas que han marcado mi vida, a las que yo les he dado poder en mi vida hasta ahora, ¿no? Ese poder puede ser, por ejemplo, para el caso clásico
que nosotros conocemos de los que hemos vivido en Venezuela, por ejemplo, de creerle a un presidente, ¿no? De creerle a una persona. Se creyó ciegamente en esa persona y bueno, hoy en día Venezuela es un país prácticamente destruido por creerle a una persona. Eso es lo que Dios, me acuerdo en ese tiempo, nos llamaba a nosotros como iglesia a predicar acerca de la idolatría, porque había una idolatría tremenda hacia este personaje, ¿no? Y todavía la hay, de hecho, todavía en algunos casos. Ayer estaba viendo también un programa en National Geographic y veía cómo de una manera nauseabunda los norcoreanos alababan a su líder supremo, como ellos lo llaman, ¿no? Saben que los Kim es una dinastía que esta es la tercera generación que está gobernando Corea del Norte con mano de hierro, y ellos lo llaman, los norcoreanos lo llaman el líder supremo, ¿no? Y lo alaban literalmente y dicen te alabo, y levantan las manos y lo alaban como si fuera un dios porque hay un culto a la personalidad que ellos mismos han formado. Bueno, es el típico culto a la personalidad que obviamente también hay en Venezuela o hubo en Venezuela. Bueno, todavía la hay, todavía lo hay hacia Chávez, no digo hacia Maduro, pero hacia Chávez todavía hay gente que dice si Chávez estuviera vivo no estuviéramos así. O sea que todavía hay un culto hacia la personalidad. Y es típico de estos gobiernos totalitarios que haya cultos a la personalidad. Y ese tipo de idolatrías, por ejemplo, son los que llevan a los países y a las personas a la miseria, ¿no? Como Corea del Norte, por ejemplo, que es un país donde hay mucha miseria. Y bueno, estaba viendo un reportaje de eso, de gente que va infiltrada, que lleva cámaras ocultas. Bueno, fue bastante duro ver el programa, pero al mismo tiempo revelador, porque tiene que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por el contrario, que cuando nosotros no somos valientes y nos esforzamos por poner en práctica todo lo que está en la palabra de Dios, entonces ahí es que nosotros prosperamos. Hacer lo contrario nos trae miseria. Por eso es que nosotros debemos dejar de lado, arrepentirnos, lo que hasta ahora para nosotros ha significado una piedra de tropiezo en lo que a Dios se refiere. Entonces, cuando nosotros le creemos ciegamente a la gente, es una piedra de tropiezo y debemos arrepentirnos de eso. Decidir, no sentir, sino decidir no hacerlo más. Igual, la gente que le da poder al dinero, ¿no? Y hay frases, la plata llama plata, y todo ese tipo de cosas, cuando no es así, porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él enriquece a quien quiere enriquecer. Entonces hay gente que hoy puede tener dinero y a la vuelta de unos meses ya no tiene ni medio. ¿Por qué? Porque se lo gasta, porque no lo sabe administrar, y por último, porque simplemente Dios no le ha dado el poder para hacer las riquezas. Entonces, todo se trata de Dios. En el fondo siempre es Dios. Pero los seres humanos les hemos dado nombres, ¿verdad? Refranes, porque hemos interpretado de mala manera engañados obviamente por Satanás, lo que se ha visto o lo que alguien ha visto y se ha repetido, ¿verdad? De alguna manera en el tiempo y otros lo han de alguna forma confirmado, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces son excepciones a las reglas, muchas veces tienen otros propósitos que nosotros no conocemos. En fin, el asunto es que nosotros debemos arrepentirnos y después del arrepentimiento es que viene el perdón. Cuando yo todavía no me he arrepentido, el perdón no termina de llegar. Esa es la secuencia, dice, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Obviamente que esto es un mensaje totalmente antipopular, ¿no? Las iglesias están llenas
de gente que quieren escuchar acerca de cómo van a salir adelante, de cómo Dios los va a bendecir, de que Dios ya tiene preparada la bendición, ¿verdad? Y viene algo grande, y así por el estilo. Y de verdad que ya, bueno, por lo menos a mí, en mi caso, que a mí me meten en grupos, por ejemplo, en WhatsApp, me meten en grupos de unos pastores acá en Chile, y hay otro grupo también de Venezuela que cada rato me meten y yo me salgo corriendo prácticamente. Y el corte es muy similar. Todo es, ya viene Chile para Cristo, viene algo grandísimo para Venezuela, y cosas así por el estilo, no entendiendo que no es así. Es impresionante en ese aspecto. Por ejemplo, muchas veces me han preguntado qué pienso yo acerca de lo que viene, como obviamente son básicamente venezolanos, porque en Venezuela viví muchos años. Entonces, oh, Oscar o pastor, ¿qué, el Señor te ha dicho algo acerca de Venezuela? Y la respuesta normalmente es, Venezuela va a seguir como está y aún peor. De verdad, pero es que Cindy Jacobs dijo, pero es que Han Kuhneman dijo, bueno, a mí no me interesa lo que ellos dijeron, yo estoy diciendo lo que Dios a mí me dijo, ¿no? Si ellos predican otra cosa, ese es su problema. Y, y, y bueno, lo cierto es que lamentablemente no me he equivocado. Digo lamentablemente porque quisiera equivocarme y quisiera que Han Kuhneman en este caso tuviera razón, pero no ha sido así, porque Dios ha dicho otra cosa. Y todo radica en lo mismo, radica en la idolatría, radica en no arrepentirse del pecado pasado. Y por eso es que también, por ejemplo, Estados Unidos empieza a vivir esta miserable historia. Todo radica aquí, queridos, es tan importante, pero no, la iglesia sigue predicando acerca de la prosperidad, de que viene algo grande para Estados Unidos, viene algo grande para Venezuela, algo grande para Chile, algo grande para Perú, ponle el país que tú quieras. Y no es así, no es así. Dios tiene otros planes. Nosotros estamos en el principio de dolores, según entiendo, según lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, por ejemplo, y por lo tanto no va a venir nada grande para nadie, o sea, ya ese tiempo se acabó. Eh, los años de paz que vengan, que van a venir después cuando gobierne el anticristo, va a ser una cortina de humo nada más. Pero se acabaron los años, la vida normal que conocíamos, se acabó, se está terminando. Es otra etapa, vienen otras cosas que están escritas en la Biblia. Obviamente vamos a vivir un periodo de transición que va a durar unos años, no sé cuántos. Esto no es radical de la noche a la mañana, pero estamos ya, hemos comenzado un periodo de transición. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, yo he idolatrado, por ejemplo, el dinero, he querido enriquecerme, siempre he querido ser millonario, siempre he querido tener, no sé, una empresa gigantesca y cientos y miles de empleados, y yo he querido tener fama y he querido tener poder y todo ese tipo de cosas. Nosotros es necesario que nos arrepintamos porque tal vez estamos idolatrando a algo que no sea el Señor. Entonces es necesario reenfocarnos en Jesucristo, ¿verdad? Y ya no hablar más de la prosperidad, de que Dios me va a bendecir y todo eso. Yo no digo que Dios no te va a bendecir, ya tú estás bendecido por Dios. El hecho de que tú hayas sido sacado con pinza de este mundo, ¿verdad? Y vayas a su presencia por la eternidad es tremenda bendición, mucho más allá de tener una casa, de tener buenos autos y tener una cuenta bancaria abultada. Entonces, es allí donde nos tenemos que enfocar. Jesús lo dijo, no pongan su mirada en las cosas temporales, sino pongan su mirada en lo que no se ve. Es allí donde pueden hacer sus tesoros, tesoros de verdad, allá.
como, como cuando, recuerdo yo hace ya un año, nuestro hermano Nehemías, que está aquí presente, ¿verdad? Él entendió este principio rapidito y a mí me dio mucha risa, pero al mismo tiempo me gocé muchísimo porque él dijo, entonces, Oscar, esto es tremendo negocio. Claro que es un tremendo negocio porque es un negocio a futuro y un negocio eterno. Aquí tú podrás pasar todas las penurias que tú quieras, pero después si tú tienes sembrado en la eternidad lo que corresponde, vas a gozar y por supuesto que es un gran negocio para ti. Es un gran negocio. Entonces, esta predicación debe ser, como dice aquí, en todas las naciones. Eso incluye Perú, Venezuela, Chile, todas las naciones, ¿no? Que no se quede ninguna sin esta predicación. Y esto es lo medular. Primera de Pedro 4:3, fíjate, yo tengo resaltada la frase, baste ya, baste ya, se acabó, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los que no conocen a Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, muchas veces nosotros leemos esto y decimos, ah, bueno, pero es que yo estoy bien, yo no ando así en nada de estas cosas. Bueno, claro, las palabras son fuertes y tal vez nuestros pecados los tratamos de ocultar y los tratamos de suavizar, pero todas las lascivias, todas las lujurias, ¿verdad? Tus deseos, los deseos carnales, digamos, las concupiscencias que tienen que ver con la inmoralidad sexual, las embriagueces, que no solamente tiene que ver con el vino, con la cerveza, sino tiene que ver también, con, por ejemplo, con la borrachera que da el poder, por ejemplo, ¿no? Orgías, además, disipación y abominables idolatrías. La disipación tiene que ver con peleas, con disputas, tiene que ver con todo este tipo de cosas, con ofensas. Entonces, cuando vamos desglosando las palabras, nos vamos dando cuenta de que mi pecado está englobado en estas cosas, ¿no? Obviamente acá hay pecados generales, muy generales, pero cuando vamos al desglose, podemos encontrar que yo estoy metido acá. Estoy metido acá. Por eso es que basta ya, dice, el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora ya somos de otro tiempo. Ese tiempo ya pasó, ahora somos de Jesucristo. ¿Sí? Y es importante, importante. Por eso es que Pedro dice en su primera carta, baste ya, se acabó. Un punto de inflexión a partir de ahora. Toma la decisión a partir de ahora de ya no darle más poder al dinero, de ya no darle más poder al poder, al control, a la violencia. Pon punto y final. Ese punto y final lo tienes que decidir tú. Yo no lo puedo decidir por ti. Dios tampoco lo puede decidir por ti. Tú tienes que decidirlo por tu propia cuenta. Porque tú tienes el libre albedrío que Dios respeta. Pero Él por todos lados te está diciendo, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya. Así que en Romanos 12, versículo 2, en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar todo lo que Dios quiere. Mejor dicho, aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Este es uno de los versículos, muchas veces, o sea, más mentados que he escuchado por allí y a veces mal predicados también. Porque, fíjense, la última frase normalmente se lee la Reina Valera del 60 y dice, para que conozcan la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice la Reina Valera. Conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice de manera literal la Reina Valera del 60.
y se ha interpretado como que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la gente entiende que la voluntad de Dios tiene que ser buena, agradable y perfecta para mí. Y por lo tanto, creo que Dios me tiene que enriquecer, me encierra en una bolita de cristal para que nada me pase, ¿verdad? Que soy un intocable y ese tipo de cosas, y no es así. Lo que realmente es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él, no para ti, sino para Él. Y esto marca una diferencia, porque la voluntad de Dios, obviamente, es buena desde su punto de vista, es perfecta desde su punto de vista y agradable desde su punto de vista. Y nosotros sabemos que el punto de vista de Dios es la verdad absoluta, lo que quiere decir que es realmente buena, agradable y perfecta, pero a mí no necesariamente me tiene que parecer así. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ver a los mártires cristianos que murieron en las fauces de los leones y de los osos, por ejemplo, y de los tigres, en el Coliseo romano, nosotros no vemos nada ni de bueno, ni de agradable, ni de perfecto en eso. Sin embargo, a Dios le pareció que sí, porque esas muertes, porque Dios ve la muerte como una cosa totalmente diferente a como nosotros la vemos, lo glorificaron. Y eso es lo que realmente importa, lo que significa eso. Y hay mucha gente que huye y quiere salvar el pellejo cuando no debe hacerlo, al contrario, cuando debe exponerse. ¿Exponerse por qué? Bueno, en función de la palabra de Dios, obviamente. No en función de la valentía propia, ni del arrojo, ni de un asunto político, sino por Dios. Entonces, pero cuando nosotros, volviendo a la primera frase de este versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo, no vivan según la moda de este mundo. ¿Y cuáles son las modas de este mundo? Bueno, hay modas en el vestir, hay modas en el hablar, ¿verdad? Ese lenguaje inclusivo satánico, por ejemplo, que anda por ahí. Hay modas en la música, hay modas en las películas, hay modas en un montón de ámbitos. Entonces, la Biblia nos dice que no vivamos según el modelo ese que nos impone el mundo, ¿no? Sino dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Pero para yo tener esa nueva manera de pensar, yo necesito arrepentirme de la antigua manera de pensar. Porque si yo sigo pensando como he venido pensando hasta hoy, no va a haber manera en que mi pensamiento sea transformado. Y dice que cuando Dios transforma mi manera de pensar, yo voy a poder entender y aceptar. Y esto es clave, queridos, clave. Tal vez por eso yo todavía no entiendo ni he aceptado lo que realmente Dios quiere para mi vida. Por eso es que todavía no he entendido ni he aceptado lo que Dios me dice en su palabra totalmente, sino que de manera parcial. Porque hay cosas que acepto, hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero hay cosas con las que lucho. ¿Y por qué hay cosas con las que lucho? Porque simplemente no he querido entenderlo o no he podido entenderlo menos aceptarlo. Porque Dios no ha transformado todavía mi forma de pensar completamente. ¿Y por qué no? Porque yo no lo he dejado. ¿Y cómo saco esa conclusión? Bueno, porque leo el versículo. Dejen que Dios transforme su vida. Yo tengo que dejar que Dios transforme mi vida. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Pero por supuesto que lo es. Pero Él, en su poder, Él decidió respetar tu libre albedrío. Por eso es que tienes que dejarlo tú. Satanás se mete, irrumpe,
pero Dios no lo hace, porque Dios es caballero. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos transforme, tenemos que dejar que Dios nos transforme totalmente y no parcialmente, como he visto que ha sido en la vida de muchos, incluyendo la mía. Tiene que ser total. Es decir, tenemos que dejar que Dios siga transformándonos, cambiar de forma a una nueva manera de pensar. Y entonces vamos a poder entender y aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Y que obviamente su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque cuando eso ocurre, mi corazón se alinea con el corazón de Dios y yo voy a querer lo que Él quiere. Entonces estos son principios básicos y elementales, pero tienen un llamado directo con el arrepentimiento. Yo necesito arrepentirme de mi antigua manera de pensar, querido. Necesito arrepentirme. Es una necesidad. De lo contrario, no voy a poder entender y menos aceptar lo que Dios quiere para mi vida. En Gálatas 5, del 16 al 18, según la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice: por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Qué importante, hermanos. Fíjense, dejen que el Espíritu guíe su vida, ¿no? Y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo complacer el deseo, por ejemplo, a pelear, deseos sexuales, deseos, por ejemplo, qué sé yo, deseos sexuales desviados, obviamente, sí. No estoy hablando del matrimonio, de lo que corresponde, no, estoy hablando de lo desviado. Deseos de enriquecerse, por ejemplo, a toda costa, ¿no? Hay gente que, la Biblia dice que los que desean enriquecerse se han desviado de la verdad. Y así, bueno, un montón de deseos, ¿no? Estoy hablando de eso, estoy hablando de envidias, estoy hablando de celos, estoy hablando de violencia, estoy hablando de inmoralidades, de ese tipo de cosas está hablando la Biblia. Y dice justamente que, ¿por qué? Porque estos deseos se oponen al deseo del Espíritu y combate contra el Espíritu, ¿no? El versículo 19 y 20, claro, bueno, continúa obviamente con esto, ¿no? Pero lo que quiero destacar acá es que justamente que para que nosotros podamos arrepentirnos, tenemos la ayuda del Espíritu. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu guíe nuestra vida, entonces el arrepentimiento va a ser más llevadero. Entonces hay dos cosas hasta ahora que tenemos en mente. Una, dejar que Dios nos transforme. Y así vamos a poder entender y aceptar. Y ese dejar que Dios nos transforme tiene que ver directamente con dejar que el Espíritu nos guíe. Fíjense que el verbo dejar está ahí. Dejen que el Espíritu los guíe. Dejen que Dios transforme su vida. Debemos dejarle, porque Dios no lo va a hacer, no va a irrumpir, digamos, forzadamente, nos va a forzar para que nosotros hagamos su voluntad. No, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad por amor propio, porque lo amamos, y no porque estamos coaccionados o porque estamos manipulados, sino porque Él nos enamora para que hagamos su voluntad.
Y por eso es que nosotros tenemos que pararnos hoy en día y evaluar nuestras vidas y decir, ya bueno, al día de hoy, ¿cómo estoy con el Señor en cuanto a amor y obediencia? Que van de la mano. Amor y obediencia. En cuanto a mi fe, ¿cómo estoy en cuanto a mi fe? Eh, y ahí va a salir cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea, unos estarán mejorcitos que otros, pero en términos generales, todos estamos al debe, ¿no? En términos generales, estamos al debe, todos. ¿Por qué? Porque todos debemos dejar que el Espíritu guíe nuestra vida aún más. Porque todos debemos dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar aún más. Y eso se va a traducir en obras o acciones que son consecuencia de esa transformación. Pero cuando nosotros todavía no reflejamos acciones que son consecuencia de esta transformación, quiere decir que Dios ha hecho poco todavía en nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que dejarle más. ¿Y cómo se le deja más? Pasando tiempo en su presencia, escuchándolo más, leyendo su palabra, congregándonos, estudiando. Pero no solamente eso, no es para llenar un intelecto, no es para satisfacer el intelecto, sino es para que nosotros podamos transformarnos, y eso significa hacer las cosas de manera diferente. Diferente, hermanos. Es crucial. Por eso es que nosotros podemos conocer la planta por sus frutos. Nosotros podemos conocer al hombre por sus frutos. Entonces, en Romanos 13, ya vimos algo de Romanos 12, y en Romanos 13, versículos 13 y 14, sigo con la versión Palabra de Dios para Todos, dice, vivamos correctamente como gente que pertenece al día y no asistamos a glotonerías ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Esto se llama hedonismo. Entonces, fíjate lo que dice acá el Señor. Más bien que vivamos como la gente que pertenece al día, es decir, a Jesucristo. Significa arrepentirse. Y por eso ya no asisto a glotonerías ni a borracheras. Me dice, mira, Oscar, vamos a hacer una cervezada. Bueno, ya no voy a las cervezadas. Ya no voy a embriagarme, ya no voy a comer hasta la saciedad. No, que va a haber 2 kilos de carne no, ya no es ese la meta. No voy a usar mi cuerpo tampoco para inmoralidades, ni ningún tipo de pecado sexual, ni para causar problemas, es decir, contiendas, violencia, ni para tener celos. Ahora me toca revestirme con el Señor Jesucristo. Revestirme quiere decir que es como que me pongo a Cristo como si fuera un traje, ¿verdad? Y ahora ya no me veo yo, sino que se ve Jesucristo y por lo tanto actúo como Él. Y por eso ya no pienso como piensa el mundo, ¿no? Que ahora, bueno, los muchachos incluso tienen sus propios lenguajes y sus propias cosas. Ya no, me aparto de ahí, ya no soy así. Ya no veo lo que ven, ya no escucho lo que ellos escuchan, ya no actúo como ellos actúan, ya no hablo como ellos hablan. Ya no hablo como habla la gente de mi trabajo, por ejemplo, de mi oficina. Ya no. Dejo las groserías, ya no, yo sé que el dejar las groserías y todas este tipo de cosas y adicciones incluso toma tiempo, pero ya no, empiezo a alejarme de ahí. Empiezo a marcar una diferencia. Ya no pienso en satisfacer mis propios deseos. Fíjate qué interesante.
Ya no pienso en satisfacer mis propios deseos. Y ahora quiero satisfacer el deseo del Señor, la voluntad del Señor, que es muy diferente. Seguimos. En Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, esto lo dice Pedro justo después de haber recibido el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué les dijo? Lo primero que les dijo: arrepiéntanse. Lo primero, arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Hay gente que dice: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Porque lo he escuchado. Bueno, hay que arrepentirse de todo, en realidad. Porque si yo he vivido alejado de Cristo, de lo primero que me tengo que arrepentir es de haber vivido lejos de Él y aceptarlo en mi vida. Es lo primero. Y eso involucra un montón de cosas. Eso involucra lo que he hecho, lo que he dejado, el cómo lo he hecho, el por qué lo he hecho, implica la vida misma. Entonces sí, me tengo que arrepentir de un montón de cosas. Me tengo que arrepentir de cómo he tratado a mis padres, de cómo he tratado a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, de cómo he tratado a los demás, de cómo he tratado a los compañeros de oficina, a los vecinos, a los hermanos de la iglesia, de cómo he tratado a todo el mundo. Pero para eso tengo que arrepentirme desde adentro y después se ve reflejado hacia afuera, ¿no? Y dice: bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que el arrepentimiento y el perdón están ligados, pero uno es consecuencia de otro. Arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era bautismo para el perdón de los pecados. Por eso es que es muy importante también el bautizarse, ¿verdad? Como símbolo, porque es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Por eso es que es muy importante bautizarse. Los que no se han bautizado, ¿verdad? Entonces es importante que puedan, puedan bautizarse. Claro, exacto, como señal de que ellos ya se han arrepentido, ¿no? Y se bautizan para el perdón de los pecados. Y después dice, bueno, y van a recibir el regalo del Espíritu Santo, ¿no? Tal vez los que no se han bautizado todavía, tal vez todavía no tengan el poder de parte de Dios para hacer todo esto que hemos hecho hasta ahora, porque tal vez falta el regalo del Espíritu Santo, que muchas veces viene a través del bautismo. Así que es cuestión de conversarlo después. Pero el primer mensaje de Pedro tiene que ver con el arrepentimiento. Después en 1 Corintios 6, versículo 9, sigo en la palabra de Dios para todos, dice: ¿o acaso no saben que los que hacen mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican, dice, el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso no saben que los que hacen el mal o practican el mal no tienen parte en el reino de Dios? Habla de la práctica del pecado, cualquiera que sea. ¿Cuál es el pecado que más te arrastra? ¿La idolatría? Porque tal vez aquí dice ni los adoradores de ídolos y la gente dice, bueno, yo no adoro a los ídolos, ¿verdad? Cuando estaba en el catolicismo, sí, yo era seguidor de Santa Rita de Casia y de San Martín de Porres. No hablo de esos ídolos ahora. Estoy hablando del dinero,
estoy hablando del trabajo, estoy hablando del control, estoy hablando del poder. Esos son ídolos. O la familia. ¿Sí? O las familias, claro. Esos son ídolos. No serán ídolos tangibles en el sentido de que es una estatua o un muñeco, pero son ídolos que están en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos inclinamos ante esos ídolos, no nos estamos inclinando ante Dios y por lo tanto nos hacemos idólatras o adoradores de ídolos que no son Dios. Y obviamente la práctica de los pecados, cualquiera que sea, nos aleja de Dios totalmente. Por eso es que es necesario arrepentirse de estos detalles para volver. Otra práctica también que es súper importante y que arrastra y hace retroceder a las personas, la falta de perdón, por ejemplo. Cuando tú tienes en tu corazón todavía resentimientos, y resentimiento no quiero decir que te da rabia otra vez, sino que no logras perdonar, de vez en cuando te acuerdas, han pasado años, pero todavía lo sacas a la luz, no ha habido perdón en tu corazón. Y yo he visto gente que por este pecado, ¿verdad? No solamente se estanca espiritualmente, sino además retrocede espiritualmente, retrocede. Entonces, gente, incluso ¿no? en varios lugares que incluso ha tenido liderazgo y de pronto pasa el tiempo y están calentando una silla otra vez. Se cae su ministerio, se cae el liderazgo, se cae todo por la falta de perdón que te arrastra y te hunde como una roca al fondo del mar. Entonces, la práctica de eso también hace que uno se desvíe y si sigue así, cualquier pecado, ¿verdad? Entonces hasta te puede desviar al punto de perder la salvación. ¿Por qué? Porque no va a tener parte en el reino de Dios, dice acá la pregunta que plantea el apóstol. Ahí mismo en 1 Corintios, en el versículo 10, dice, tampoco los ladrones, ni los avaros, estamos hablando de los que practican, ¿no? Ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Fíjate, maltratar a los demás con sus palabras, esto hablamos de los que usan palabras violentas, ¿no? Y maltratan a la gente. La práctica de este pecado, obviamente, nos limita la entrada al cielo. Y dice en el 11, muchos de ustedes hacían esto, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, antes nosotros hacíamos esto, éramos practicantes de estas cosas, pero ahora hemos sido lavados y purificados, no lo dice aquí este versículo, pero lo dice otro, mediante la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Cristo es la que nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha comprado para darnos vida eterna. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, hermanos. Ya Cristo murió por nosotros y nos compró. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que corresponde, ¿verdad? En consecuencia a lo que Jesús hizo por nosotros. De lo contrario, venimos a ser como traidores, venimos a ser como aprovechadores, pero el aprovechador no dura mucho. El aprovechador termina revelando su verdadera identidad finalmente. Y obviamente no es partícipe del reino de Dios. De hecho, la gente que cree que se sale con la suya, ¿verdad? Es gente que se engaña a sí misma. Vamos a pasar al siguiente versículo, que es muy importante. Por ejemplo, en Hebreos 10, del 28 al 29, y sigo con palabra de Dios para todos, porque me gustó cómo explicaba, cómo expresa o traduce la Biblia en estos versículos. Dice, si alguien desobedece la ley de Moisés,
es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. Eso es lo que establece la ley, ¿no? El que quebranta la ley tiene que morir irremisiblemente cuando hay 2 o 3 testigos. Eso es lo que dice la ley. Ahora, la ley demanda esto. En el 29, fíjate. ¿Qué creen que les pasará al que desprecia al Hijo de Dios? O sea, si con la ley había pena de muerte, adivinen, señores, ¿qué creen que les pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Pero ¿cómo despreciarlo? Despreciarlo suena feo. Despreciar suena como que ninguno de nosotros lo desprecia, pero en el fondo lo despreciamos cuando nosotros pecamos, y muchas veces cuando pecamos, digamos, con conciencia. ¿Por qué? Porque estamos enojados, por lo que sea, ¿verdad? Entonces voy, hablo y digo y golpeo y hago lo que entre comillas tengo que hacer porque el mundo lo hace. Dice, es seguro que recibirá mayor castigo. Fíjate, seguro recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Porque si la sangre de Cristo ya me limpió, si la sangre de Cristo ya me lavó, si yo vuelvo a pecar en lo mismo una y otra vez y practico el pecado otra vez, yo estoy pisoteando la sangre de Jesucristo como si fuera una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Nadie se puede burlar de Dios, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. A ver, lo pongo así. Si tú nunca hubieras escuchado este mensaje, estarías, digamos, con menor castigo que ahora que ya lo escuchaste. Nosotros ahora tenemos un compromiso de realmente hacer morir a nuestro yo y de dejar crucificado el antiguo hombre en la cruz y arrepentirnos, tomar la decisión de no volverlo a hacer. Pastor, ¿y qué pasa si lo vuelvo a hacer? Para eso tenemos a Cristo, nuestro abogado, hermano querido. Cuando yo estoy consciente de que muchas veces mi pecado me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer, para eso tengo Romanos 7, donde Pablo dice que veo que ahora en mis miembros hay una ley que no es la que está en mi mente y hago lo que no quiero hacer. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero me doy cuenta, dice Pablo, que no soy yo quien peca o el que me hace hacer lo que no quiero hacer, sino que es el pecado que mora en mí. Y por eso es que Juan en una de sus cartas dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Eso es lo que pasa cuando nosotros volvemos a pecar y tenemos la lucha, no queremos, pero a veces me supera. No quiero, pero se me sale. Me insultan y sin pensarlo insulto de vuelta. Levanto la voz, grito, amenazo y después caigo en cuenta ¿qué hice? Bueno, ese es el pecado que mora en nosotros, hermanos. Pero eso no es pisotear la sangre de Cristo. Para eso tenemos a Cristo, nuestro abogado. Pero nosotros pisoteamos la sangre de Cristo y la tomamos por porquería cuando nosotros, sabiendo que ya no debemos hacer lo que tenemos, ese pecado, cuando yo tengo el tiempo para decidir qué hacer, con todo lo hago. Y es así de duro, así de blanco y negro.
Pero no puedo ponerlo de otra manera, queridos, porque sería suavizar la palabra de Dios, y quién soy yo para tergiversarla. Dios no lo hace, Dios me libre de hacerlo. Y lo he hecho, porque tengo que confesar este pecado. Lo he hecho, pero no puedo hacerlo más. Yo me he tenido que arrepentir de la tergiversación también de la palabra de Dios, porque me ha parecido muy duro. Pero lo lamento por la dureza, pero es la palabra de Dios que tenemos que nosotros hacer caso. Finalmente, en Mateo 28, 19 y 20, ¿por qué estos versículos que hablan de la gran comisión? Porque tiene que ver también con el arrepentimiento, queridos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que hacer discípulos, es decir, evangelizar, ¿no?, a las personas, bautizarlas, que no es poca cosa. A veces desestimamos el bautismo y no debemos hacerlo. Es muy importante, porque el bautismo es una consecuencia de haber nacido de nuevo. En el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero para yo poder enseñarles, yo necesito primero obedecerlas. Por lo tanto, yo tengo que arrepentirme para enseñar arrepentimiento. Es necesario que yo enseñe lo que yo he aprendido, porque yo no puedo enseñar matemáticas, yo no puedo enseñar a sumar si a mí no me han enseñado. Yo no puedo enseñar a sumar si yo no sé sumar. Es tan importante que nosotros aprendamos acerca del arrepentimiento. Y yo me he tenido que arrepentir también de muchas cosas, y de muchas otras tengo que seguir arrepintiéndome y aplicar esto mismo que acabo de predicar hoy aún más a mi propia vida. Porque como dice la palabra de Dios, hay más condenación para los que enseñan la palabra. Así que el Señor tenga misericordia de mí también, porque todos somos seres humanos. Pero que el Señor nos ayude, queridos, a entender el mensaje de hoy, a ponerlo en práctica, y que ciertamente podamos hacer esto con nuestras vidas, de enseñar, de arrepentirnos primeramente, de volver la mirada hacia Cristo, de dejar que cambie nuestra forma de pensar, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder entender y aceptar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.